Ya, entonces, esta es la pregunta del pensador reptiliano, en este caso. ¿Sí? ¿Qué parámetros celulares podríamos utilizar para medir la capacidad de la célula de mantener su medio interno? Estoy hablando en japonés, tratemos de hilar esta idea, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que hace una célula? Pensemos en una célula para hablar de los organismos vivos, de la biota, de las bacterias, de las plantas, de los seres humanos, da lo mismo. El punto es que la teoría celular dice que la unidad básica es la célula, o sea, todo lo vivo tiene al menos una célula, ¿cierto? Sí. Todas las Sí. células provienen de otra célula, omnicélula de célula de Virchow. Todas las células contienen el material hereditario para producir otra célula. Y la célula se relaciona con el medio ambiente, ¿sí? Transfiriendo materia y energía. Materia como comida y desechos, y energía como calor, que fluye adentro y afuera de una célula. Para que la célula se mantenga viva, entonces requiere ser distinta al medio que la rodea, ¿o no? Claro. Cuando una célula muere, ¿qué sucede? Queda homóloga al medio. Se va haciendo, en el momento que muere, deja de poder tener la capacidad de hacerse distinta, el medio interno del medio externo. Y al perder esa capacidad vital, la célula se va haciendo parte del medio, hasta que a tiempo infinito ya es el mismo medio. Mi padre decía, polvo eres y en polvo te convertirás. Sí. Sabias palabras. Entonces, lo que hace la célula para mantenerse viva, o lo que hacen todos los organismos para mantenerse vivos, es mantener su medio interno relativamente constante en el proceso de la homeostasis, definido por Bernard. ¿Sí? Sí. Entonces, esta presentación parte del sistema educativo que yo le llamo focalización. Aquí vamos a focalizar de lo que vamos a hablar. Yo les estoy preguntando qué parámetros de una célula se pueden medir para saber si acaso está viva. Y lo que estoy definiendo es que eso es lo que hay que medir. La capacidad de ser distinta desde el medio externo. Profesor, el Yoko dice que si lo puede aceptar. No, llego tarde. No aceptamos. Gente tal. Ahí está. Hola, Yosku. Bienvenido. Estamos hablando de que una célula para estar viva tiene que ser distinta al medio externo. Puede sonar un chiste, pero es así. Pero para ser distinta al medio externo requiere utilizar energía. Y utiliza energía para ser distinta, regulando cosas que son importantes, como el volumen celular, la integridad de la membrana plasmática y la función mitocondrial. Hagamos un ejemplo para integrar a Yosco. Tengo que inventar otra cosa. Por ejemplo, Gustavo Cerati. Ese tiempo que pasó en la hospitalizado, ¿estaba vivo o estaba muerto? ¿En rigor vivo? ¿Y cuál es el rigor? Técnicamente. Claro, ¿Qué significa eso? Técnicamente. No sé. Que, No. que había latido el corazón. ¿Cómo sabemos que una persona está viva? Después vamos a llegar a la célula. ¿Cómo sabemos que una persona está viva? El corazón, Porque tiene. ¿no? Ya, si funciona el corazón, ¿es suficiente? ¿A Cerati le funcionaba el corazón? Sí, pues. Sí. Sí. Pero no sin ventilador ni fármaco. No. No. Ya, tenía que tener actividad cerebral. ¿Cerati tenía? No. 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 Entonces, ¿estaba vivo o estaba muerto? Ya. ¿Quién es que decide si está vivo o está muerto?
¿Quién es que decide? ¿sí? Como una comisión. No, el médico. Solo el médico puede firmar el parte de función. Y lo firma por una serie de parámetros como actividad cerebral, función cardíaca, capacidad respiratoria. ¿Sí o no? Ujú. Necesitamos más de un parámetro, entonces, para medir la vitalidad de algo. Ya. Porque por cualquiera de los tres parámetros que analizamos, el respiraba solo, no. El corazón funcionaba solo, tampoco. Y a nivel cerebral había actividad, no. Entonces, estaba muerto por todos los parámetros. Mm. Incluso, el punto es que para firmar ese acta de defunción, el médico no utiliza solo un parámetro, sino que una serie de parámetros para establecer un criterio. ¿Sí? Ahora pensemos a nivel celular. ¿Qué me dirían ustedes en una célula para saber si está viva o está muerta? Tiene que estar funcionando. Ok, tiene que estar funcionando. Por ejemplo, ¿Interactúa vamos con a el dar un medio? parámetro del estar funcionando genérico de Yosco. El estar funcionando es que tenga energía interna. ¿Les parecería bien medir si acaso las mitocondrias están funcionando? Sí. ¿Sí? Es un buen parámetro. Ok, ¿qué otra cosa? ¿Que se reproduzca? O- No necesariamente, las células neuronales permanecen vivas muchos años sin reproducirse. ¿Sí? No, no es una capacidad necesariamente intrínseca. Piensen en la neurona sensitiva del dedo gordo de su pie, Ya. que está inervada más o menos en la sacro 4. ¿Sí? ¿Cuánto mide esa neurona? Harto. como Ya, un metro. digamos, en algunos más, en algunos menos, pero 1 metro. Mínimo. ¿Sí? ¿Y desde cuándo funciona? ¿Desde siempre? ¿Desde que nacemos? Ha vivido todo ese tiempo, entonces, prácticamente sin reproducirse. Mm. Claro. Pero sí se está creciendo. Está creciendo, ok, pero no se reproduce, no es que otra célula No, vaya y se ponga como neurona y no, conecte el sacro 4 con el dedo del gordo del pie. no. Es la misma. O sea, básicamente no es la misma, ha sido reestructurada, cambiada, han cambiado todas sus proteínas, todos sus azúcares, todos sus ácidos nucleicos, en mi caso, en estos 41 años de vida. ¿Es la misma? Podríamos decir que sí, pero Sí. ninguno de sus componentes es realmente el mismo. Lo que quiero decir es que la función reproductiva no es necesaria para establecer que algo esté vivo. Mm, ya. Ya, pero buena idea, Yosco, función mitocondrial. ¿Podríamos ver también la integridad de membrana? ¿Entiende lo que significa eso? Me imagino como que no esté rota, que no esté... Eso, Claro, que no hay litis. exactamente eso. Para que sea distinto el medio interno al medio externo, Ah, ya. tiene que estar sellada la membrana, ¿o no? Claro. Sí. No me sirve que esté abierta. Es más, es característica de los procesos de muerte que se abra la membrana, ¿o no? Ujú. Lisis. A eso le vamos a llamar integridad de membrana. Porque el potencial de membrana es que tenga distintas cantidades de sodio y de potasio adentro y afuera para mantener el potencial de membrana, ¿cierto? Ujú. Pero eso no se puede mantener si la membrana no está cerrada. Es más, yo asumo correctamente que si rompo la membrana, termino con el potencial de membrana. ¿Sí? Porque esto está todo contenido en un volumen. Así que el volumen celular también podría ser un parámetro importante para medir, para saber si una célula está viva o está muerta. Es más, ¿conocen procesos de muerte celular? Sí. Entonces, Sí, deme palabras. La apoptosis. Apoptosis. Apoptosis, ¿algún otro? O no hay lisis celular. Anquisis, anaiquis, panaquinosis. La otra que es muy conocida es necrosis, por si acaso, y tiene mucha... Ya, pero ¿tiene alguna relación el volumen celular con la apoptosis y la necrosis, por ejemplo? Sí. sí. Vale. Es una definición del comportamiento de cómo se va a morir una célula, disminuir el volumen celular, Pero, formar los cuerpos dos, apoptóticos en la apoptosis. Diga yo.
el volumen celular y la integridad de la membrana van como de la mano, po, porque si no hay integridad no hay volumen, si no hay volumen no hay integridad de la membrana, o no necesariamente. No necesariamente, porque hay mecanismos de reparación que cuando se abre una Ah, membrana pues generan un... De eso es lo que vamos a hablar, pues, de los mecanismos. ya. ¿Sí? Y lancé una idea filosóficamente profunda que tiene que ver con decidir estar muerto. Eso, si alguien decide que tú estás muerto, esa es una cuestión irreversible. ¿Sí? Ya. O sea, las celulitas de tu ligamento periodontal, Yosco, Ya. están muertas y no pueden ser revividas. A lo mejor hacemos magia y vamos a hacer un proceso de resucitación celular. Eso es lo que quiero atacar. Como el decidir la muerte no es solo con un parámetro, si tú estás viendo solo ese parámetro, puedes pensar que las cosas, los tejidos, las células están muertas y en realidad no estarlo, sino que estar en proceso de muerte. Ya. Es ahí donde podemos atacar y recuperar tejidos para regenerar. ¿Ya? No les voy a hablar de eso. Ya, pero no me voy a saltar tampoco. Ya. Esta es una ecuacioncilla que permite Sí. medir el volumen celular a cualquier tiempo. Solo les quiero mostrar las variables. El volumen celular a cualquier tiempo depende de la concentración de aniones intracelulares, de la cantidad de cloruro, de la osmolaridad y del potencial de membrana. Esas son características. Lo mismo que hablamos, de que la célula esté cerrada, de que funcionen las mitocondrias. Y esta es una ecuación muy importante que ha transformado mi vida. Ya, pero resumamos la idea. El estrés oxidativo, ¿estamos claros con la idea? Ujú. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cómo se explica, por ejemplo, un proceso tan importante como el proceso de envejecimiento? Por la generación de radicales libres, ¿o no? De daño oxidativo con el tiempo, incapacidad de recuperar esos daños y se produce con el tiempo la falla regulatoria. De eso es lo que quiero que hablemos. Yo en el próximo módulo me voy a dedicar a hablar de estrés oxidativo. ¿Ya? Pero por eso quiero sembrar la idea en la focalización de hoy. Estrés oxidativo es un efecto que va a tener su cuantía dependiendo de la dosis y el tiempo. ¿Sí? Imagínense que una célula, algo vivo, una planta, un animal, un tejido, da lo mismo, esté sometido a estrés oxidativo, dependiendo de la dosis o el tiempo, el destino de ese tejido, ser o célula es o se adapta metabólica y estructuralmente al ambiente tóxico o, adivinen qué, Se muere. Se muere. se produce una falla regulatoria primero. ¿Ven? ¿Ven que se ponen clínicos para las cosas? Al tiro que se mueren. Primero falla. ¿Sí? ¿Qué es la falla? Digamos que en la homeostasis, este delta significa que está todo bien, está correcto, está controlado. No sabemos cómo, es una caja negra. No sabemos cómo, pero el potencial de membrana, el volumen celular, el potencial mitocondrial y el potencial oxidativo funcionan. Dependen unos de otros, pero funcionan. ¿Sí? Así que esta célula está bien, está viva. Pero en la falla regulatoria es posible que falle uno de estos, y no todo. Lo que sí sabemos es que si fallan todos, si ya no hay control, la falla regulatoria se va a transformar en muerte. ¿Están conmigo? Sí. 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 Entonces, Entonces, una falla regulatoria sería como un paro cardíaco, porque no necesariamente nos podemos morir, sino que podemos salir también. claro. Ya. O un alza de presión. Imagínate que un alza de presión te puede matar si tienes un aneurisma, específicamente ese día tenías el colesterol elevado y tenía mayor densidad sanguínea. ¿Me entiendes? El proceso de muerte también es estocástico. Tiene una componente probabilística. El punto es que se muere el sistema completo cuando las regulaciones, toda la capacidad regulatoria, lo que podría echar a andar, el sistema inmune, el sistema de salud, no sé, todo lo que tú puedes echar a andar para solucionar el problema, no funciona. Ahí muere. Entonces,
lo que yo pretendo es atacar esta reacción, porque yo lo veo como una reacción química macro, que hasta aquí todavía es reversible, aquí ya es irreversible. Por lo tanto, se establece el punto teórico de no retorno. Y si podemos atacar durante la falla regulatoria y ayudar a nuestras amigas células, bacterias o plantas o al lago a adaptarse metabólica y estructuralmente, a pesar de estar en un ambiente tóxico, vamos a mejorar la respuesta. La biomasa, la mantención del tejido, la mantención de las células. ¿Ya? Entonces nosotros nos dedicamos a diseñar, implementar métodos de intervención molecular para sacar a las células de problemas. ¿Ya? Y nuestro criterio no es solo morfológico, sino que es funcional. Vamos al ataque teórico del punto. La célula, el sistema, lo que sea vivo, está compuesta de algo, de una frontera, y hay una frontera interna, y hay cosas que pasan entre estos compartimentos. ¿Sí? ¿Pueden entender que esto es la representación teórica de la célula? Sí. Esta transición entre A y B, la relación entre el medio y el citoplasma, y B y C entre el medio y la mitocondria. Es una reducción de la idea, pero ese es el modelo. ¿Está bien? ¿Pero es de mitocondria o del núcleo? ¿Mitocondria? No, en este caso, yo estoy usando como ejemplo la mitocondria. Podría ser Ya. cualquiera de los compartimentos, depende de lo que usted esté midiendo. Porque Perfecto. voy a mostrar 3 estados con 2 compartimentos. ¿Ya? Es un ejercicio teórico, pero tengo varios datos, y tiene por objetivo mostrarles cómo se muestran las técnicas, y al final de esto, Josko y Andrés, voy a mostrar una capsulita de cómo pretendo yo que me muestren su técnica la próxima semana. ¿Estamos? Perfecto. Ok. Entonces, volvamos al punto. ¿Qué parámetros podríamos medir para saber si acaso la célula puede mantener el medio interno? Porque si no puede mantener el medio interno, está muerta, y ahí sí que mejor no, ya no hay nada más que hacer. Ya, ¿les gusta? Sí. Muy bonito. Son células, ¿sí? Pueden ver los núcleos marcados con hedge en azul. ¿Se nota? Sí. ¿Eh? Pueden ver asimetría de las densidades de la luz azul, que corresponden a distintos niveles de condensación de la cromatina. Pueden ver también extracelularmente esos fideos verdes. Sí. ¿Sí? Ese es un catión que se llama rodamina 123 que carga mitocondrias, ¿lo ven? Ujú. La mitocondria se carga con cationes solamente si es altamente negativa. ¿Sí o no? Ujú. Entonces, esos filamentos verdes corresponden a mitocondrias y a grupos de mitocondrias. Lo que pueden ver ahí en el sistema es que estas células están sanas, vivas y coleando. ¿Sí? Usted dijo que la rodamina se une, la rodamina es negativa, por eso se unen los cationes. Se No. une a los cationes. La rodamina es catión. Es una carga ¿es catión? positiva, muy fuerte. Y se mete Ya. en organelos que sean muy negativos. La mitocondria debe tener unos menos 200 milivoltios de diferencia de potencial cuando está funcionando, cuando es una mitocondria viva. Ya. Y además coexiste con varias mitocondrias asociadas. Por ejemplo, hay mitocondrias así y hay mitocondrias así. Y las mitocondrias se fusionan para dar filamentos mitocondriales. Una célula que está viva y sana, como la ven, no solamente tiene mitocondrias aisladas, sino que la mayoría de las mitocondrias están asociadas a una red mitocondrial. ¿Lo habían visto alguna vez así? No. ¿Les gusta esta? ¿Y si estuvieran muertas las mitocondrias, no estarían tenidas? Muy bien, Yosco.
Qué talento, qué talento. Entonces, un parámetro para saber si acaso la célula está viva es medir la mitocondria. Si están las mitocondrias verdes, digamos, están bien. Si están las células verdes, porque tienen las mitocondrias correctas. Y si no están verdes, claro, está todo mal. ¿Ya? Cancelate. Las mitocondrias se fusionan, entonces en un proceso llamado fusión y fisión mitocondrial, dependiendo del estado metabólico. Es divertido, yo he visto cosas maravillosas respecto a esto. Por ejemplo, si usted ataca una célula que está estable, con mitocondrias filamentosas, robusta, la ataca con estrés oxidativo, con peróxido de hidrógeno, por ejemplo, o con un alza de temperatura, con un sonido muy fuerte, las mitocondrias se fisionan, se sueltan de la red y van a la membrana, se movilizan. Ya, ¿están conmigo aquí? ¿Sí? Las mitocondrias cargadas con el catión CP verde. ¿Ya? Vamos a medir en un citómetro de flujo miles de células por segundo, entre 10.000 y 50.000 células. ¿Ya? Y vamos a hacer una distribución de la fluorescencia en verde. ¿Se entiende qué es esa distribución? Lo verde, ¿no? La rodamina, Conteo de células. ¿o no? Son las células, la Ah, fluorescencia de células que no tienen verde porque no le echamos el colorante, no le echamos rodamina. ya. Y esa es la Ya. fluorescencia de la distribución de las células. Aquí hay 50.000 células, de las de menor fluorescencia a la mayor fluorescencia. Y esta es una distribución de la fluorescencia. De las células sin el colorante. ¿No ven? Ujú. Sí. Este control es con el colorante. ¿Te parecen? No, es la misma distribución, pero cuando usted le echa el colorante, aumenta la fluorescencia. Es la misma distribución, pero se corre hacia acá. Ya. ¿Ya? Ahí hay una Pero distancia. ahí en ese cuadrado rojo están bajo estrés, ¿no? ¿O no que ver? A eso voy. Esta es con las células vivas, pero con marca. Y aquí uso FCCP. Este compuesto es como el cianuro. Es un inhibidor del complejo 3 de la cadena transportadora de electrones. Este ¿Ya? mata mitocondrias. Mm. ¿Ya? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto es el máximo de fluorescencia cuando están todas vivas. Y este es el mínimo de fluorescencia cuando están todas muertas. Tengo el principio y el final. Y si juego al principio y al final, ¿sí? O el máximo o el mínimo, yo podría medir cualquier cambio en el potencial mitocondrial entre estos dos puntos, porque este es el máximo y este es el mínimo, ¿o no? Ujú. Sí. ¿Sí? Y la relación porcentual sería delta phi loss. Dice, es la pérdida del potencial de membrana mitocondrial. Es cualquier punto que está entre estos dos puntos menos el control dividido por el cambio del potencial máximo, que es la distancia entre este y este. ¿Me gusta? Ujú. Así que ¿Sí? puedo medir, Yosco, que las mitocondrias, si se mueren algunas, se mueren, cuántas células tienen las mitocondrias correctas y cuántas no incorrectas, al menos. Y esto se ve así en un microscopio. ¿Lo ven las células sanas con mitocondrias que nos recuerdan un plato de espagueti con albóndigas? Y mitocondrias depolarizadas, miren, punteadas, sin orden, sin espagueti. ¿Ok? La albóndiga del núcleo, ¿cierto? Claro. Ya.
miremos entonces la distribución de las probabilidades de tener las células verdes. Miren, aquí está el control, el que dijimos Sí. con todas las células verdes, con distintas concentraciones de peróxido y al final FSCP. ¿Se acuerdan? Este mataba todas las mitocondrias. Entonces, aquí están todas vivas, acá están todas muertas. Y miren lo que pasa con el peróxido de hidrógeno. Estrés oxidativo, ¿me entiendes? ¿Qué sucede? Sí. Que a mayor Las estrés mata. mueren, pues. A mayor concentración, y no es que se vaya corriendo la población para allá, ¿se dan cuenta? Sino que desaparece la población sana y aumenta la población muerta. 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 ¿Lo ves? Sí. Sí. Qué belleza. Entonces se puede decir que la concentración es igual al estrés oxidativo. A mayor estrés, mayor población muerte, mayor muerte. El modelo más básico de estrés oxidativo. Peróxido de hidrógeno directamente a la célula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el peróxido de hidrógeno ataca a las mitocondrias directamente y hay un montón de teorías. Ya. ¿Les gustó cómo medir el potencial de mitocondrial? Mm. Sí. Recuerde que estábamos hablando de cómo medir que las células estaban vivas. Dijimos, la mitocondria es importante, el volumen y ¿qué más? Y la integridad de la membrana. Ok. Ya. Volumen. Regulación del volumen celular. ¿Le gusta la diapo? ¿Le produce algo la diapo? Entendemos una dimensión de medir el volumen como medir el radio. Porque a través del radio podemos detectar el área y así el volumen. ¿Sí? Mm. Esa es Sí. una medición en una fotografía que permite la microscopía, por ejemplo. Pero tengo otros trucos. ¿Por qué es importante? Por lo que hablábamos al principio. ¿Ven la célula al medio? Este triángulo, vamos a llamarlo fisiológico, fuera del triángulo, lo patológico. ¿Ya? Una célula, cuando está sometida a un estímulo hipotónico, aumenta su volumen celular porque aumenta la cantidad de agua dentro. ¿Sí? La célula se queda así hinchada. Mm. Se puede adaptar o se puede morir. Muy bien, debería adaptarse. El comportamiento adaptativo de este cambio tan básico se llama Regulated Volume Decrease, disminución regulada del volumen. Entonces la célula empieza a liberar sal para sacar agua y la célula vuelve a su estado normal. Las células no pueden hacer lo que estaban haciendo, latir si eres un cardiomiocito, conducir impulsos nerviosos si eres una neurona, o lanzar secreciones si eres una célula pancreática. No se puede hacer eso si estás hinchada. No funciona. Entonces dejan de hacer todo lo que están haciendo para producir esto. Porque si no puede solucionar ese problema, adivinen qué sucede. Se muere. Bye, bye. La falla regulatoria. Si aumentó su volumen, se muere por necrosis. Se sabe que en términos patológicos existe un aumento, necrotic volume increase, aumento necrótico del volumen, que se produce en las células cuando se mueren por necrosis. Cuando la célula se mete es sometida a un estímulo hipertónico, disminuye su volumen celular. Por lo tanto, es igual, pero todo lo contrario. La función regulatoria tiene que ver con el aumento del volumen a pesar de esta disminución en el proceso llamado Regular Volume Increase, aumento regulado del volumen, que se produce por, ahora, en vez de liberar sal, captar sal, hacer que entre el agua y volver a la normalidad. Si no lo puede solucionar, se muere por apoptosis. Se ha detectado, como parte de la función apoptótica, un aumento
disminución del volumen apoptótico, ¿sí? Característico de la apoptosis. Este es un modelo general de la muerte celular. Ya, vamos a lo que hacemos. ¿Le gustan las células? ¿Se ven ahí bien? Ya, imagínense que le ponemos un colorante. ¿Qué tal? Y queremos medir en ese cuadrado. A eso le llamamos un voxel. ¿Qué significa píxel? La unidad mínima de la unidad mínima de una imagen digital, Ok, el voxel es eso mismo, pero en 3D. volumen. Ujú. Porque el colorante que usamos aquí, que se llama calceína, se mete a las células y ocupa todo el volumen celular. Y emite en verde, por eso se ven así. Y empecemos, nosotros podemos hacer juegos con distintas concentraciones de sal en el medio. Por ejemplo, si usamos un estímulo hipotónico, adivinen qué sucede con la célula. Aumenta su volumen por la entrada de agua y disminuye la fluorescencia de la calceína. Y si le doy un estímulo hipertónico, aumenta la fluorescencia de la calceína. Muy bien. ¿Sí? Solo Este eso voxel, necesito. voxel se mantiene, ¿cierto? Dígame. Este voxel se mantiene El su mismo dimensión. Sí, es un Es video. un- Es un Ah, video que ya. va tomando a la misma célula. Mira, acá, veámoslo acá. La misma célula, yo la Ya. tengo enfocada y enfoco 100 células y pongo 100 voxeles. ¿Sí? La misma célula va pasando el tiempo y yo tengo una máquina de perfusión en el microscopio con la fluorescencia. ¿Ya? Y le paso una solución isotónica, aquí. Y aquí es hipo. Después vuelvo al iso. Después al hiper. Después al iso. Y después al hipo. Y después al iso. Y después al hiper. Y después nuevamente al iso. Y en la misma célula. ¿Sí? Ahora, tomo un punto de cada de estos y como esta concentración me da la diferencia de osmolaridad, esto es 30% hiposmolaridad, o sea, 0,7. Aquí. Porcentaje de osmolaridad entera y total. Lo que estoy diciendo es que con este registro yo hago una curva de calibración. Y esto es lo normal de las soluciones hipotónicas y me da esta curva de calibración en mis células. La gracia que tiene esta curva de calibración es que me relaciona los cambios en la osmolaridad del medio externo con la fluorescencia de la calceína acá. Entonces, yo teniendo esta curva, en ese punto yo puedo conocer el volumen de la célula sin agua. Ya. Pero es teórico, nunca vamos a tener células sin agua. Y con eso podemos saber si las células cambian o no de volumen. Permítanme, se me dieron vuelta los números. No sé por qué. Pero este es un registro del proceso que estábamos hablando anteriormente. Miren, Mirémoslo con un espejo. claro. Este cuadrado de aquí es isotonicidad. ¿Entendemos isotonicidad? Sí. Y esto Sí. hipotonicidad. Y esto nuevamente es isotonicidad. Las células están sometidas a isotonicidad y le pongo hipo, ¿y qué pasa? Se hincha. Disminuye. Aumenta, se hincha. Muy bien, Gabriela. Hipotónico, entra el agua, aumenta el volumen. Y la dejo todo ese tiempo, en hipotonicidad. ¿Qué pasa aquí? Ujú. Se va adaptando. Se va adaptando. Este es el proceso de RBD, disminución regulada del volumen. Y miren lo que pasa cuando la pongo en ISO. Se deshincha rápidamente. Mm. Ahora, la puse en ISO y se deshincha, Sí. pero se pasó del volumen normal. ¿Por qué? Sí, sí. Sí, porque está regulada preparada, porque se fue regulando él fue ingresando más cargas negativas o Está bien, aumentar está la bien. osmosis. Entonces,
Cuando después ya había mucho y el medio ya era ISO, ahora tenía una mayor cantidad de como soluto dentro. Entonces, Absolutamente. y Es después lo pasa que, la regulación para el otro lado. es lo que dijo Gabriela, sobreregulado. Muy bien, esta es la disminución regulada del volumen, hasta que está llegando a la misma tonicidad para poder llegar al volumen normal y lo volviste a poner a ISO y lo de hiper. Porque ya estaba regulado. Ojo, cuando estamos jugando con las perillas de la vida, hay que ser muy delicado en los cambios, porque cualquier cambio te va a hacer ver una sobreregulación con suerte o que la célula derechamente se te reviente. ¿Ya? ¿Le gustó ese? Está bueno. Ya, voy a mostrar varios por separado y después los vamos a juntar todos. ¿Ok? Cada una de estas es una técnica distinta. ¿Ya? Ya, potencial de membrana, ¿lo tienen? Sí. Ya. Ya, ¿y cuál es el origen del potencial de membrana? La diferencia de carga Sí. interna y externa. ¿El potasio? ¿Sí? No me acuerdo. ¿Tratemos de explicarlo? Esta es otra técnica. ¿Tratemos de explicarlo? Pero se sigue viendo el mismo gráfico. ¿Sí? ¿Y ahora? Ah, Ahora cambio. se cambia. Ya. ¿Esta es la bomba o no? Nada que ver. Sí, por ahí vamos. Estudio potasio, sí. Estoy dando ejemplos de cómo mostrar una cuestión que es muy compleja, se supone, porque cuando te lo explican los científicos en una lata, si no te dan un monito primero, a lo mejor les puede servir este monito, ¿ya? A ver. Pensemos que estamos en el origen de la vida, podemos ser, no sé, Dios, Brahma, Alá, cualquiera que sea. El punto es que vamos a hacer una cosa viva, algo vivo. ¿Les parece? Generemos la membrana. Y aquí hay una solución de medio externo que era con sodio y potasio y hago la membrana, sí, la cierro, pero me quedo adentro y afuera con la misma cantidad de iones, ¿sí? Ajá. ¿Sí? No me sirve. Imagínense que ponemos una bomba que es capaz de sacar sodio y meter potasio. Ujú. Y la hacemos que funcione unos 5.000 millones de años. Al final Sí. va a quedar así. ¿Les parece? Ya, Ajá. al menos tenemos distintos dentro y afuera. Sí. Ahora establezcamos el equilibrio. Dejemos pasar un ion. Porque tienen que comunicarse adentro y afuera. Si dejamos pasar un ion, sale, por ejemplo, potasio. Y cuando sale potasio, la pregunta es, ¿hasta cuándo sale? Hasta que se nivela Ya, pues ese las nivel cargas está dado por de diferencia potencial. un potencial eléctrico. Esto sale hasta que se alcanza el potencial de equilibrio del ion. Pero las células tienen más de un solo ion. ¿Sí? Y tienen más de un solo tipo de canal iónico. Entonces el potencial de membrana de una célula tiene que ver con poder regular las permeabilidades, pero no de una, sino que todas las permeabilidades de la membrana. ¿Me explico? Sí. Ya. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer dos registros simultáneos. ¿Ya? Vamos a hacer potencial de membrana y volumen celular. ¿Se acuerdan de la calceína? ¿Sí? Y aquí además yo puse una sonda que mide el potencial de membrana. ¿Qué es lo que una sonda, Doc, cuando habla de una sonda? La sonda es un fluoróforo pegado a una molécula. Puede ser Ya. un lípido, una proteína, un gen, pero la sonda lo que te permite es la marca fluorescente. Es que nosotros una sonda es una cuestión que metemos a los dientes, así que por eso... Es que más o menos puede ser lo mismo. Es algo que tú metes operacionalmente para poder medir. Ya. Ah, Es lo ya. mismo. Sí. Entonces, ¿se dan cuenta que esta es la célula en campo claro? Y son las mismas células, pero ahora con dos colorantes al mismo tiempo.
¿Sí? Entonces, campo claro, un colorante, dos colorantes, los dos juntos. Y aquí le voy a ir poniendo distintas concentraciones de potasio afuera. El potasio es el que pasa por la membrana, ¿cierto? ¿Sí? Si yo le cambio la cantidad de potasio que tiene, debería depolarizarse. Sí, Pero si está viva y regulatoria, se podría depolarizar, pero la célula corregir su volumen. claro. ¿Sí o no? Porque recuerden, si yo le pongo potasio, va a entrar más potasio. Si entra más potasio, entra más agua. Y si entra más agua, debería hincharse. Pero si la célula está viva, no va a dejar que se hinche. Miren, estas son las fotos. ¿Se nota? Sí. ¿Se alcanza a ver? ¿Qué ven respecto al verde versus el rojo? En el rojo después como que desaparece. A los 50. Claro. Pero se dan cuenta que aumenta aquí y aquí no cambia. Bueno, de todas formas, aquí está el gráfico. Estos son los distintos cambios. 5, 15, 20, 30, 40 y 50 milimolar de potasio afuera. Y fíjense, la sonda del potencial salta con el cambio en el potencial por el potasio, pero la sonda del volumen fliquea, pero se mantiene el volumen correcto. ¿Sí? Con esta técnica se pueden medir entonces dos parámetros a la vez. Más o menos se ve así. Esta es la curva de calibración de la sonda de potencial. Voy cambiando el potasio y el grupo de células va cambiando a más depolarizado. ¿Se acuerdan que antes era distinto? En la rodamina estaban las que tenían buenas mitocondrias y malas mitocondrias. Sí. Una subía y la otra bajaba. En esta, todas se mueven así. ¿Se dan cuenta? Porque todas se adaptan. Es porque es otro parámetro. Es otro tipo de parámetro. No es tan evidente, pero se registra correctamente. Entonces, mientras más aumenta el potasio, se disminuye el potencial. Lo que les quiero decir, compañeros, para ir terminando, es que, ¿qué pasa si yo puedo medir más de un parámetro, 2, 3, 4 parámetros, para poder tomar una decisión de esa? Entonces, ya de eso ya me entendieron. Eso también. Yo hago ecuaciones, así que planteé el problema en términos de ecuaciones. Y este es mi sistema de ecuaciones en el cual yo analizo los resultados. Ese después yo se lo voy a mostrar si a alguien le interesa. Pero tiene que ver con esto mismo. Entonces, el modelo más simple del multiparamétrico es con dos parámetros. ¿Qué pasa si medimos rodamina y yoduro de propidio? En vez de medir el potencial de membrana, midamos si la membrana está cerrada o abierta. ¿Les parece? Entonces vamos a poner vamos a marcar las mitocondrias y además vamos a poner este colorante en rojo. Fíjense en estas células. ¿Las ven? Las células que están azules los núcleos correctamente están vivas. Y las que están rojas están muertas y abiertas porque se metió el colorante rojo ahí que no debería estar. Y las células apoptóticas empiezan a tener un poquito de marca. Pero lo que yo les estoy diciendo es qué pasa si medimos estos dos parámetros muchas células a la vez. Y para eso vamos a ocupar un citómetro de flujo. ¿Ya? ¿Qué hace el citómetro de flujo? El citómetro de flujo hace pasar cada una de estas células en fila india, miles de células por minuto, por entre medio de estos dos láseres. ¿Los ven? La célula pasa por ahí, le llegan los dos láseres a distinto tiempo, una al lado de la otra, y la luz que emite pasa por distintos filtros y podemos medir los distintos canales de emisión. Y con una sola exposición, medir distintos parámetros. Por ejemplo, el rojo y el verde para determinar si está íntegra la membrana y están funcionando sus mitocondrias. Miren, esto se ve así. Tenemos un eje de yoduro de propidio que es el rojo y un eje de rodamina que es el verde. Las rodaminas marcadas muy fuertes, o sea, muy verde, eran las células que estaban vivas, ¿cierto? Sí. Y las que marcaban muy poco rojo están vivas a tiempo cero, sin ningún tipo de estímulo.
las células vivas se ven como esto. ¿Qué es lo que ve ahí usted? Fíjense, son dos distribuciones normales gaussianas, pero una va así y la otra va así. ¿Lo ven? El aumento de la densidad de las líneas hacia adentro significa que hay mayor intensidad. A ver, ¿les sirve este? ¿Este? Este es el mismo gráfico que antes, pero visto con altura. ¿Ya? Es la densidad en dos gaussianas. ¿Ya? Fíjense, aquí nosotros vamos a estimular con etanol. ¿Qué es el etanol? Alcohol. Alcohol. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo mataría una célula el alcohol? La ¿Pero se membrana. hidrata? Miren lo que pasa cuando yo le pongo alcohol a una célula. Vamos a llamar a alive, vivas, a todas las células que tienen muchas mitocondrias y no tienen propidio. O sea, Ya. mucha rodamina y sin propidio. Y las que están muertas, dead, son las de este cuadrante. Las que casi no tienen rodamina y tienen mucho propidio. Claro. Pero no es lo mismo morir así que morir así. El mecanismo es distinto. Etanol diluye la membrana plasmática, pierde la integridad de membrana, se mete el propidio primero y después la mitocondria muere. Ujú. ¿Sí? Y si usamos FCCP, Se morían las mitocondrias primero. primero y después, Se mete el propidium. sí. Entonces, todas parten en vivas y todas terminan en muertas, pero la trayectoria dentro del gráfico multidimensional te da los caminos Ajá. que implican mecanismos. Ahí nosotros estamos hablando de mecanismos, propiamente tal. ¿Ya? Así que en nuestro modelo de vivas, vulnerables y muertas, ¿sí? Las vivas son las que están acá, las que tienen la mitocondria en verde y la membrana cerrada. Y las muertas son las que tienen la membrana abierta y las mitocondrias despolarizadas, ¿sí o no? Sí. Sí. Pero hay dos formas de morir. Una que se parece a la apoptosis, donde primero muere la mitocondria y luego cambia a morir completamente, ¿sí? Y este como disolvente orgánico, donde se pierde la integridad, las mitocondrias todavía están vivas y después mueren. Son dos mecanismos distintos de muerte, por lo tanto son dos mecanismos distintos de intervención para que las células no mueran. Esto es crítico saber para saber si vamos a poder rescatar células. Por ejemplo, las del ligamento periodontal York. Ajá. Ya. Yo me dedico a solucionar ecuaciones y después hacer comprobaciones. Yo diría que describir el modelo lo más simple posible, hacer un buen gráfico de la técnica y evidenciar lo que yo quiero medir con el análisis, es lo que hay que mostrar en la presentación de 10 minutos de uno de sus objetivos. Ya. ¿Sí? Me gustaría que trabajaran en esa presentación esta semana y la van a dar, vamos a dar las presentaciones la próxima semana, ¿sí? De 10 minutos. Vamos a grabar la sesión y vamos a terminar con un control que debería durar media hora. Ok. ¿Está bien para ¿Profesor? ustedes? Sí. Ya, eso. Y que si es una pregunta y 30 minutos, estamos súper bien. No, mi control es de alternativas. Ya. Profe, ¿podemos mandar lo que vayamos encontrando de información respecto a la técnica que vamos a hacer? Sí, voy a mandarles un layout de cuáles son los puntos que yo quiero atacar.
Ya. Y me gustaría que les sirviera, a lo mejor, todavía están viendo mi monitor, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Sí? Conocen, yo... ¿Por qué le sale una foto de la NASA en su Google? El Google Chrome. Sí, ah, pero a A mí mí me también sale en me suena foto blanco. así. No, me hace una foto. La Mm. personalizó. ya, pero ¿ven mi ¿No? monitor? ¿Mi monitor? Sí. Ya. ¿Sí? Yo lo que utilizo en mis clases, ustedes se van a ir dando cuenta de eso, espero. No es necesario en todo caso. Este método, ¿ya? Y me gustaría que ustedes pensaran que lo que tienen que hacer es esto. Que su presentación incluyera esos 4 puntos. Esa es mi única instrucción. Ya. A ver, podemos leerlo juntos para que me pregunten directamente cada uno de esos puntos. Una clase o una introducción a un método debería llevar estos 4 ámbitos. Focalización, donde los estudiantes describen y clarifican su idea acerca del tópico que va a presentar el profesor. Por ejemplo, por supuesto tienes que partir con el título, ¿sí? Ajá. Una diapo de introducción y directamente tener una diapo donde se haga esto, donde usted conversa con su audiencia, ¿sí? De su diapo introductoria para recoger cuáles son las palabras que los alumnos dicen del tema. Por ejemplo, cuando yo digo, vamos a hablar de muerte celular, cómo todo eso de Cerati todo eso tiene que ver con hacer esto. Ya. Después, yo a eso le daría una diapo más. O sea, la intro, quién soy y todo lo demás, el objetivo propio de tu tesis y una diapo para focalizar. Explorar es el momento donde los niños, dice aquí, trabajan con materiales concretos. Aquí en la exploración tú muestras la técnica propiamente tal. ¿Sí? Y en la técnica tú muestras qué es lo que tú vas a medir y cómo se analiza. ¿Sí? Porque Ya. después viene una fase que se llama reflexión, donde se organizan los datos y se comparten las ideas. En reflexión usted tiene que ocupar esa parte para mostrar el análisis, el método y cómo se mide y el análisis del método. Y lo que utiliza de aplicación es específicamente su pregunta de investigación. En este contexto, después de haber estudiado la técnica, vamos a tratar de responder esta pregunta con esta metodología. ¿Les sirve? Ujú. Sí. Sí, está bueno. Si organizamos la presentación en ese modelo y pueden organizarse para decirlo en 10 minutos, vamos a dar una muy buena señal. Ya. Profe, entonces, pero en la reflexión es cómo la vamos a aplicar en No, en la nuestro reflexión, trabajo. el análisis. Tú en la exploración muestras el método y cómo se hace, qué necesita. Por ejemplo, ¿Sí? tú, vamos a medir la absorción del infrarrojo para determinar la densidad del hueso. ¿Sí? Ujú. Esto se utiliza un interferómetro, no sé qué máquina se ocupa, ya no me acuerdo. Entonces, tú explicas cómo se mide el cambio de la Claro. absorbancia de la luz específicamente. Ahora, cómo se analiza para saber que eso es específicamente en el diente y que tiene que ver con la materialidad. Eso lo usa en la reflexión y nos muestra cómo se analiza un dato. Ya, No tuyo, de la literatura. Búscate un buen paper. perfecto. Y en la aplicación, tú vuelves a tu objetivo inicial de por qué no estás mostrando esto. El objetivo en mi tesis es medir esto, y voy a ocupar este método para medir esto. Y aquí nos da tu ejemplo de la tesis. Ya. Eso explicaron brevemente la metodología un poquito, ¿no? ¿Y para qué voy a ocupar este método No, en esa mi es la estudio? focalización. En la focalización, Ah, tú dices tu objetivo, o sea,
La primera diapo es el título Sí. y el objetivo general de tu estudio. Y en eso tú, en la focalización, tú dices la importancia, por qué va a ocupar este método y que va a explorar, para responder a esta pregunta, este método. Y nos cuenta en la exploración el método y cómo se ve. Ya. Ahora, en la reflexión nos cuenta cómo se cuantifica eso que se ve. Y en la aplicación, aplicas esa idea a tu objetivo. Ya. Lo importante es que salga fluido y tranquilo, generen un buen discurso. 10 minutos, no pueden ser más de 8 diapos. Ya. ¿Sí? Perfecto. Uy. Y esto lo grabamos. No, yo lo voy a ¿No? grabar. ¿Sí? Ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Necesidades? No por acá. Ok. Tómenlo con calma. Ok. Ya. Vale. Que estén muy bien. Oye, Gracias, Paz, Doc. Que descansen. estén bien. Los veo muy cansados. Sí, esto. Ya. Esta noche todo origen. Un abrazo, fuerza. Chao. Chao, Doc. Chao. Muchas gracias, profe. Chao, nos vemos.